tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes que estamos en este proyecto que se llama Alternativa México. Ya sabemos, amigos, que debemos recordar que nuestro director del proyecto, Mario Brito, sigue realizando su trabajo de investigación para tener próximamente su tesis y estará con nosotros en un momento determinado. Bueno, amigos, ustedes saben que Alternativa México siempre presenta proyectos y esta tarde, hemos querido invitar a Carlos Jiménez Rodríguez, quien nos está haciendo el favor de venir. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer verte aquí y hemos invitado a Carlos Jiménez Rodríguez porque él es un analista económico y el día de hoy estamos viendo que hay un cambio muy fuerte a nivel internacional, sobre todo después de que entró Barack Obama, y la problemática que se ha dado con China, que se ha dado en Italia, que se está dando en estos momentos en Francia a través de un cambio político. Pero Carlos, yo quisiera preguntarte algo muy importante, ya que como analista económico, ¿cómo es que te has iniciado como analista económico? Bueno, son diferentes las circunstancias. Viendo precisamente estos cambios en esta última década de la economía global, verificamos que en el contexto internacional hay tres grupos que ahorita están conformando o llevando a cabo esta economía. Uno de ellos principalmente es el de América del Norte y América Latina. Vamos a verificar también que en Europa está el Mercomún Europeo, que está viviendo situaciones bastante fuertes relacionadas precisamente a estas situaciones económicas. Y el tercer grupo, por así decirlo, es lo que conforma a las diferentes comunidades de países asiáticos. Y que con nosotros, si verificamos estas circunstancias, cada uno ha ido presentando situaciones muy indistintas. Para esto conformar lo que está sucediendo actualmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me inicio en estas circunstancias? Obviamente nosotros, al estar en América, dependemos mucho de la economía norteamericana. La economía norteamericana sabemos que desde hace 5 años a la fecha ha sufrido cambios importantes en lo relacionado a su tipo de economía. Cuando Bill Clinton de alguna forma deja la presidencia, deja a Norteamérica con números negros, o sea, con números positivos. ¿Qué sucede? A la toma de Bush, obviamente implementa una economía de guerra. Lo que provoca esto, junto con el implementamiento de las subprimes, que fue la economía en base al capital de las bienes raíces, detonan una primera crisis importante en el año 2007-2008. Obviamente esto perjudica o de alguna manera en contexto internacional fomenta obviamente que caigamos en una recesión, ¿sí? Debido a que nosotros como país eje en cuanto a las relaciones que tenemos con Norteamérica, hemos vivido una recesión económica, tal vez no tan acentuada como en otras regiones del mundo. Ahorita marcaba un poquito las circunstancias que se están viviendo en Europa. Ahí es interesante englobar que obviamente las políticas económicas llevadas a cabo no son necesariamente las mismas de lo que sucedió en Norteamérica, en la presidencia de Bush. Podemos denotar y analizar específicamente algunos aspectos precisamente un poco con Grecia, un poco con España, y con lo que también está sucediendo un tanto en Portugal e inclusive con las recientes elecciones que se están dando o que se acaban de dar en la primera vuelta en Francia. Obviamente que todo este detonante nos va a enmarcar lo que sucede en un lugar que hacía unos 20, 30 años estaba viviendo en situaciones económicas, financieras, no necesariamente positivas, que es Asia. Ahí tendríamos que enmarcar que en la actualidad el que está marcando precisamente el ritmo de la economía internacional son dos países fundamentalmente importantes como son China y la India. El mercado asiático, gracias a que ha mantenido políticas restrictivas hacendarias, fiscales, de economía de comercio, de libertad, ha provocado que la desestabilidad en Europa y los cambios fundamentales en Norteamérica, volteamos un poquito a ver qué está sucediendo con esta Asia. Esta Asia que está siendo dominante en muchos puntos del comercio, la situación de hegemonía global y que de tanto van a enmarcar
pues un poquito lo que vamos a vivir en los próximos 20 o 30 años, Carlos. Yo creo que al estar enmarcando hiciste una ubicación total de lo que está sucediendo en la economía. Yo creo que hay algo muy importante que ha pasado en este caso con el Fondo Monetario Internacional está estableciendo una serie de normas. Uno, la problemática de Grecia, la problemática de Italia, y esto está repercutiendo mundialmente porque ahora pasa como tercer elemento. Claro que primero se ubicó en Argentina, una experimentación directamente en Argentina. Al entrar Barack Obama a los Estados Unidos empieza una problemática con General Motors, viene la problemática inmobiliaria. Esto rápidamente se traslada a todo el mundo. Parece que Barack Obama quiere hacer un ajuste económico dentro de lo que está sucediendo, pero a mí me parece el hecho de que Barack Obama, a través de ingresar, está dando con George Walker Bush, como tú lo mencionaste, una estructura del manejo de una economía muy fuerte, que es la economía de guerra, y en un momento determinado pega muy fuertemente a Grecia, a Italia, Portugal, y bueno, a nosotros estamos saliendo de una problemática, pero no nos llega tan fuerte como a ellos. Yo creo que lo importante es ver qué ha hecho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista en estos comentarios, Carlos? Aquí en este factor interesante vamos a ver que determinante es la economía norteamericana a nivel global. Obviamente que durante muchos años, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha sido el detonante o el país que ha comandado las finanzas a nivel internacional. Con estos cambios que se enmarcan a raíz de lo que ya comentaba de la economía de guerra, de los subprimes, los bienes inmobiliarios, provocan una crisis determinante. ¿Qué es lo que sucede? Estos números negros tan positivos que deja Bill Clinton en la economía hacen dar abundancia, se empieza a invertir de una forma, vamos a decir, exagerada, se dan créditos a diferentes sectores en el área norteamericana para los bienes inmobiliarios y provocas un boom, una burbuja. Desafortunadamente esa circunstancia recae que cuando se van dando cuenta muchos no tienen la posibilidad de pagar en momento dado esa serie de cantidades y créditos que se dan a las diferentes personas, no son solventes en el crédito. Se destapa la burbuja y obviamente viene la primera crisis en el 2007-2008. Esto como cadena se desencadena a nivel mundial. Si aquí hablamos, precisamente a México nos toca, que eso también lo vamos a tocar un poquito más adelante, en el factor qué sucede con México y América Latina. Comentaba ahorita al inicio que lo sucedió en Europa lo podemos enmarcar de diferentes tipos de maneras. Una de las circunstancias, obviamente que la economía de Europa no está determinante como un país individualizado. ¿A qué me está refiriendo? En Europa fundamentalmente hay una comunidad que se llama la Comunidad Económica Europea, conformada por 27 naciones. Estas 27 naciones tienen una serie de acuerdos en diferentes órdenes, en el orden económico, en el orden laboral, en el orden financiero, en las estructuras de viabilidad y de movimiento, porque se habían llegado en un momento dado a estructuras de que los propios trabajadores de los diferentes países pudieran ir a laborar a otras naciones. Para eso se tuvieron que llevar a hacer acuerdos de crear una moneda única, un sistema financiero que coordinara esas naciones. Como tal circunstancia, platicábamos precisamente, Carlos, de que aquí hay un detalle que detona esas circunstancias difíciles en España. Primero un poquito con Grecia. ¿Qué sucede con Grecia? En su momento el primer ministro Papandreou, obviamente al ver esa serie de lineamientos, yo no voy a definir si fue una política no propiamente alineada a los intereses, tal vez un tanto populista. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Sí? Él determina, tal vez sin la concesión, vamos a decir, o los acuerdos ya llevados a cabo con la Comunidad Económica Europea, de no obedecer ciertas políticas fiscales o lineamientos, también en momento dado de ejercer niveles de créditos superiores a lo que una economía puede sostener en el caso de Grecia, y rompe los alineamientos, obviamente que desbalancea en momento dado todos los acuerdos que se habían llevado a cabo.
Esto que yo le estoy comentando no se lleva de un día para otro, fueron un proceso de varios años. También en el momento dado, tal vez las políticas en relación a infraestructura y algunas terminologías en cuanto a la competitividad no se llevaron a cabo o de acuerdo como en momento dado se han llevado en el caso de Alemania. Puedo nombrar una circunstancia especial. En Alemania, una de las cosas que venía peleándose hace algunos meses es que la edad de retiro de los trabajadores era aproximadamente de 65 años, Sí, mientras que en Grecia era 10 años antes. 55. La capacidad laboral de productividad obviamente no estaba al mismo nivel. Aquí es lo que yo aclaro, toda esta situación de trabajo, de acuerdos, llevaron muchos años a conformar un bloque económico muy importante, ya no por países, que es lo que yo ahorita estoy hablando, que es interesante seguir. Ahorita ya no es tanto una ideología, sino son grupos o poderes, bloques que están conformando la economía mundial. Otro punto importante a tratar, Carlos, es las circunstancias relacionadas con España. España es un tanto indistinto o diferente a lo sucedido en Grecia. En España específicamente, desde que deja el poder Aznar, ya venía teniendo dificultades en lo relacionado a su economía. Y una de las cosas importantes era lo fundamental de que ya había desbalance. Se dice o se habla que el presidente Zapatero, dentro de sus políticas sociales, que no lo niego, fueron una de las prioridades dentro de su política, también optó un poco por no llegar a escuchar a sus propios asesores, al de Hacienda, al de Economía y a otros tantos que le pedían al señor Zapatero que se limitara. Que se limitara porque es obvio que cuando en una economía tú no tienes ciertas medidas, a la larga provocas que el Estado pague, y en este caso el país pague todas las consecuencias. Aquí las partes importantes, obviamente, que no nada más el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, sino otra serie de organismos internacionales están implementando una serie de reformas, sí tal vez duras, sí tal vez estrictas, porque se está viendo la Comunidad Económica Europea, ya no digo uno o dos países, en serias dificultades. Los levantamientos, las protestas, las circunstancias que se han escuchado de que la gente no tiene trabajo, lo pierde, y toda esa serie de situaciones. Yo aquí como analista pienso que este cambio, si ahorita se está viviendo lo duro, todavía van a venir, no necesariamente, tal vez 2, 3, 4, 5 años de reformas donde se va materialmente que amarrar el cinturón varios países, sobre todo en la Comunidad Económica Europea, para salir adelante. Va a haber recortes, va a haber una serie de circunstancias que implementen a la gente, como en algún momento sucedió en varias partes de América Latina y en el mismo México hace unos 20 años, que la gente tenga que aguantar. Digo, hay otra parte interesante dentro del fenómeno europeo, que es lo relacionado a la gente que ha llegado de otras naciones. Lo que en momento dado aquí en México se puede tomar cuando va a Estados Unidos los inmigrantes. La inmigración es otro factor importante, detonante de la problemática europea, fundamental. Obviamente un poquito hablamos de que la población europea como tal, la lugareña del origen, se ha vuelto un tanto, si no vieja, ya grande. Bueno, es uno de los problemas que se tienen en Europa, que de hecho los jóvenes, hay pocos jóvenes porque todavía se veía hace algunos años, sobre todo prepararse para la etapa senil y la etapa vieja, por decirlo de una manera. Yo recuerdo en Alemania que hay centros donde los señores de mayor edad están resolviendo su problema porque ellos
guardaron dinero para esa vejez. Y lo tenemos ahorita que tocaste el tema de China, ha sido determinante porque ahora ya el gobierno chino está implementando una estructura para que se tenga una determinada cantidad de dinero para los ancianos en China, a pesar de que son varios millones de individuos. Amigos, si ustedes quieren hacer algún comentario, preguntarle a nuestro invitado, pues les vamos a informar que ustedes pueden enviar un mensaje a través de info@planeta2013.tv. Ustedes pueden escribir la pregunta, nuestro técnico inmediatamente nos va a dar la pauta para que tengamos la información correspondiente. Recuerden ustedes www.planeta2013.tv y tenemos el hecho de www.planeta2013, como lo acabo de mencionar, o www.astlan.org.mx, y ustedes pueden enviar este mensaje para que lo recibamos a través de pues nuestro correo, y rápidamente que nuestro invitado les haga un comentario de lo que ustedes, de lo que se está hablando. Carlos, yo creo que tú tocaste uno de los temas que me parecen muy interesantes. ¿Qué sucedió en México? Mencionas que allá por los años de 1980 hubo un problema en México. Para nosotros es importante hablar de lo que ha acontecido en el mundo, lo que está aconteciendo en el mundo y la historia. La historia tiene que volverse a plantear para poderla entender así. Si no, el hecho de la economía, pues ahora estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo entero, y tú tocaste al presidente Aznar, que era de la ultraderecha en España. Evidentemente tocaste a Zapatero, que tiene 2 vueltas como presidente en España, y ahora vemos como los ajustes que se están haciendo con Rajoy en España. Nosotros tenemos una versión, pero nos interesa más escuchar lo que nos dice nuestro especialista en economía. Carlos, yo quisiera que tocaras este tema de 1980, hace más de 30 años ya, en la economía de México. ¿Qué pasó ahí con los presidentes, con López Portillo, con algunos de ellos? Bueno, aquí hay un elemento importante. En esa década, después de haber tenido un crecimiento óptimo a final de los años 60, que se habla del milagro económico mexicano, llegamos a una política de un tanto, sí de izquierda, pero excesivamente centralizada en el capital del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Se llegó en ese entonces a hacer gastos excesivos, lo que se llamaba los elefantes blancos, la cuestión financiera, fiscal, no había orden, se endeudó de una manera exorbitante a la nación en los años 70 con los gobiernos de Echeverría, de López Portillo. Obviamente se apoyó mucho a la sociedad, pero en una base donde no había una base, por así decirlo, propia, no había un colchón, no había una base productiva, sí, hubo gastos excesivos. Se dice, se cuenta en algunos momentos que las inversiones dentro de las paraestatales habían sido tal vez un tanto exageradas, donde en el momento no había una administración, no había una planeación, y que al momento de toda esa serie de proyectos eran elefantes blancos no productivos. Fue en aquel entonces lo del boom petrolero famoso, cuando en algún momento el expresidente López Portillo nombraba que el petróleo iba a ser nuestra plataforma de salvación. Al habernos agarrado esas circunstancias y de todo un fenómeno social que se presenta, cuando López Portillo deja la presidencia en el año del 82, nuestro país estaba en bancarrota, nuestro país estaba endeudado a un nivel verdaderamente grande. Casi toda la inversión la manejaba el Estado, era el capitalismo famoso de Estado. Obviamente, de las cosas que saben es que dentro del equipo del señor López Portillo tenía asesores. Hablando un poquito de esas circunstancias, el señor hablaba de que tomaba las determinaciones a veces no utilizando el apoyo de sus propios asesores, y al final él es el que decidía en lo que se tenía que hacer en el país. Independientemente de ese resumen, sabemos que se empezaron a tener que hacer reformas muy fuertes por parte, obviamente, del Banco Mundial. Si no mal recuerdo, se dejó de pagar la deuda externa, hubo un momento que se dejó de pagar la deuda externa, y que en lugar de beneficiar, obviamente, a algún sector de la sociedad, perjudicó a toda la nación, definitivamente, ¿sí? A partir del año 82,
que recientemente falleció el expresidente Miguel de la Madrid, él tomó un país en quiebra, un país totalmente hundido. Tuvo que empezar a hacer unas reformas estructurales a nivel técnico, económico, administrativo muy fuertes. Todos esos cambios llevaron muchos años. A la actualidad hemos recuperado confianza a nivel internacional, no nada más con los inversores, mismo América Latina, con los europeos, con los asiáticos. La macroeconomía actualmente en la nación es una macroeconomía fuerte. Se necesitan hacer otra serie de reformas importantes y que dentro del contexto actual global, a pesar de la crisis internacional, México está viviendo una serie de situaciones más positivas que negativas alrededor del conjunto de lo que sucede en Europa o, por ejemplo, obviamente en Estados Unidos. Pero aquí voy a nombrar algo. Al haber tenido estas circunstancias en los últimos 4 o 5 años Norteamérica y que apenas ha estado recuperándose de esta crisis con el manejo precisamente de Obama, porque obviamente Bush al dejar la presidencia deja fracturada y en números rojos la economía norteamericana, nos pega a nosotros automáticamente. Un porcentaje muy elevado de nuestras inversiones, del capital y del crecimiento económico depende de Norteamérica. Nuestro primer socio comercial obviamente ha sido Norteamérica, y lo que a ellos les afecte, nos afecta directamente a nosotros. Ahora, hablando precisamente ahorita que me preguntas de México, yo quiero agregar a otra parte importante. Platicábamos precisamente hace unos días que en el factor importante de la economía global, América Latina, para mí pienso, ha sido una década positiva, porque conjunto a lo que vivió México en esos 70s, 80s, América Latina también había sufrido una serie de circunstancias difíciles en cuanto a su economía. Bueno, yo creo que acabas de tocar uno de los temas, amigos, como lo dice Carlos, me parece muy interesante. Creo que este análisis histórico que se ha hecho desde el señor José López Portillo, Miguel de la Madrid y los siguientes presidentes, a mí me parece muy interesante, apoyando lo que está diciendo Carlos en la economía, la estructura del Fondo del Retiro que fue creada en Chile con Pinochet. Tenemos un elemento de un ahorro de más de 3.700.000.000.000 de pesos en ahorro en el Fondo de Retiro. Ahora los personajes que están manejando la política para ser candidatos a la presidencia, como Andrés Manuel López Obrador, pues él ha estado tocando este punto constantemente sobre la utilización del Fondo del Retiro. Ya el señor Carstens había hecho la propuesta de utilizar parte del dinero del Fondo del Retiro para que fuera manejado por los empresarios, pero a mí me parece un poco peligroso que sea manejado por empresarios, porque en un momento determinado pues no está autorizado por todos los que tenemos este ahorro del Fondo del Retiro, sobre todo para los jubilados. Hemos visto la problemática de Europa, en realidad no se ha manejado, lo vimos desde el señor Vicente Fox, que hizo los cambios que le estaba solicitando el Fondo Monetario Internacional. La reestructuración que se dio en el ISSSTE y en el seguro social principalmente, donde hubo un ajuste para los nuevos personajes. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que el señor Vicente Fox había recibido indicaciones por parte del Fondo Monetario Internacional, y hay algo que prácticamente no se ha tocado, que son las cartas de intención, en donde las cartas de intención los grandes negocios, que tú lo mencionabas en una ocasión, las grandes compañías del Estado mexicano, que eran para pagar la gran burocracia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial obligaron al país a vender las 3.200 empresas que tenía el Estado mexicano, que eran para pagar las ganancias que tenían estas compañías, era para pagarle a la gran burocracia. Pero verdaderamente el problema que se tiene, y que tú lo acabas de tocar, pues yo creo que México y América Latina estamos en una bonanza. Creo que los gobiernos de izquierda, como Evo Morales, como
el presidente Hugo Chávez, la lucha que ha tenido Cuba frente a los Estados Unidos en estos últimos 50 años ha sido muy fuerte, pero a mí me parece muy interesante que nos está dando la respuesta de lo que es el país. Voy a lo siguiente para terminar mi intervención. El año pasado, entre noviembre y diciembre, se dieron las pautas para el presupuesto nacional por parte del gobierno federal, en el caso del señor Calderón, que mandó precisamente la propuesta y que fue aprobado por el legislativo, la Cámara de Diputados. Pues nos llevamos una sorpresa porque tuvimos cerca de 3,2 millones, que fue el presupuesto para el manejo de México. A mí me parece sorprendente, porque si tenemos esa cantidad de dinero para poder hacer todas las obras de infraestructura y de estructura en sistemas educativos, en salud, en carreteras, en donde hay en estos momentos cerca de 14,000 becarios, y esto quiere decir que el presupuesto nacional nos está diciendo que México tiene una economía muy importante. Carlos, no sé este análisis así breve de lo que tú pudieras comentar de lo que está sucediendo en el presupuesto nacional con esa economía que tú hablas en América Latina. Bueno, aquí hay un punto importante, precisamente ahorita tocaste varios aspectos relacionados obviamente a la bonanza o a la economía que se ha forjado en América Latina. Una de las partes importantes, y eso en cuanto a los análisis, acaba de ser precisamente un foro muy importante en Cartagena de Indias, en Colombia, el Foro Económico en Puerto Vallarta, donde se han estado hablando de los avances que América Latina ha tenido en estos 20, 25 años. Después de esta situación que se vivieron en los años 70. Específicamente, bueno, tú tocas un poquito del socialismo de la nueva era. Escuchaba un poquito en lo relacionado a lo que ha manejado Evo Morales, Hugo Chávez. A mi punto de vista, yo creo, y eso está enmarcado en lo relacionado al mundo como tal, de que el mercado es uno de los elementos importantes. Retomo lo de Cartagena de Indias porque precisamente hablaron varios expresidentes y mandatarios, tanto que estuvieron en América Latina como los actuales. La tercera vía, y es una de las cosas que propuso en su momento precisamente Juan Manuel Santos, decía es que al mercado darle toda la posibilidad necesaria de crecimiento, ¿sí? Todo lo posible de crecimiento, y lo que se refería a lo político, manejar todo lo que fuera necesario nada más, ¿sí? En la cuestión relacionada al gobierno. Aquí una de las partes importantes que estamos verificando es lo siguiente. Yo creo que en cuanto a lo que estamos manejando de economía, y eso desde los años 80, la centralización en base al Estado no conlleva un crecimiento óptimo. Ya está enmarcado, después de una experiencia de más de 25 o 30 años a nivel internacional, que el mercado, la competitividad, las estructuras funcionales de libertad es el mejor elemento de herramienta para el crecimiento óptimo de cualquier nación en el mundo. En cuanto a lo que son los gobiernos, bueno, cada uno marca distinciones específicas. Hay democracias, hay monarquías. Por ejemplo, un fenómeno muy curioso es el de China. En China específicamente sabemos que el gobierno es comunista, pero su sistema de mercado es de libre mercado, es abierto. Y si cuando yo hablaba al inicio de lo que estaba sucediendo con Asia, es que el fenómeno asiático surge un poco precisamente para comentar lo que sucede con América Latina, se da a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede con ese aspecto? Sabemos que en esa Segunda Guerra Mundial quedan destruidos parcialmente Europa y Japón con la destrucción de las bombas nucleares. En su momento histórico, Estados Unidos manda asesores especializados a Japón, y en esa situación Edward Deming se destaca como uno de los asesores principales que permiten que la economía japonesa se restablezca. Dentro de la situación tanto de percepción, de cultura e ideología, implementando los modelos de economía de libre mercado, Japón en 20 años es una potencia económica. Eso en sus contrapartes de los modelos asiáticos los adoptan. Lo adopta China, lo adopta la India, lo adopta Indonesia,
Taiwán, Singapur y Corea. A la actualidad son unas potencias económicas que con libertad de mercado, independientemente de las posibilidades de gobierno que ellos tengan, porque son indistintas, han marcado una hegemonía actual. El Producto Interno Bruto de todas esas naciones supera por mucho a la propia Norteamérica, y a la actualidad sabemos que tanto China como la India son la segunda y la tercera potencia económica mundial. Si regresamos con Latinoamérica, ¿qué es lo que sucede? Sabemos que se acaba de realizar este evento muy interesante en Colombia. El modelo de economías de libre mercado ha sido adoptado, y ahí tomo un paréntesis porque el expresidente Alan García sabemos que fue un principal defensor mucho tiempo del modelo socialista un tanto populista de Estado. A su segundo mandato él comprendió que sí era importante seguir manteniendo ciertas circunstancias relacionadas con ese aspecto de socialismo, pero dando libertad de inversión y de mercado, impulsando el modelo económico, dando educación y reestructurando las finanzas. A la actualidad, bueno, sabemos que en América Latina, independientemente después del gobierno de Pinochet y de los 5 gobiernos de concertación en Chile, se ha convertido Chile hasta el momento, a pesar de sus situaciones, en un modelo ideal, idóneo, de estructura de primer mundo. Todavía hasta el año pasado, antes de que Piñera tomara la presidencia, se denominaba ya que Chile pasar de un país en vías de desarrollo, o ¿cómo se llama?, de impulso, a un país de primer mundo. Inclusive... Sí. No quiero interrumpirte, pero me llama mucho la atención porque evidentemente el general Pinochet, en el momento que determina, porque ellos fueron los creadores del Fondo del Retiro, que nosotros lo estamos trabajando y que tenemos un ahorro verdaderamente impresionante, que además es un ejemplo al mundo, porque hoy me acabo de enterar de que México le ha hecho un préstamo de 14,000 millones al Fondo Monetario Internacional, porque verdaderamente decir, si tenemos ahorrados 3,400,000 millones en el Fondo del Retiro, y México no sé de dónde sacaría el señor Calderón pues este dinero para prestárselo al Fondo Monetario Internacional. Aquí está, dice México, y lo vemos en el periódico Excelsior, amigos, lo estaba mencionando porque dice fondos para solventar la crisis, y está publicado en el periódico Excelsior lunes 23 de abril, o sea, del día de hoy, en la primera plana. Ahora México presta al Fondo Monetario Internacional. Banxico analiza posible inversión de 10,000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional, y vemos la imagen principal del señor Carstens como director del Banco de México, y dice: en verdad el costo para México de este funcionamiento voluntario al Fondo Monetario Internacional es prácticamente inexistente, de acuerdo a lo que nos dice el propio periódico. Carlos, pero yo creo que lo que tú estás mencionando quiere decir, y me llama mucho la atención, yo quiero comentártelo porque pues parece que las izquierdas vuelven a tomar nuevamente el mando en el mundo, y me atrevo a decirlo porque lo que estamos leyendo en los periódicos de la elección del día de ayer, Hollande gana primera vuelta a Nicolás Sarkozy, y nosotros sabemos que pues el presidente Sarkozy primero tiene una tendencia a la izquierda, se convierte totalmente hacia la derecha, y ahora resulta que en esta primera vuelta le gana a Nicolás Sarkozy 28.63% con 27.08% que tiene Nicolás Sarkozy. François Hollande parece que va a ser un cambio. ¿Qué problema ves ahí si llega Hollande al poder, que ya lo habíamos comentado en algún momento, Carlos, fuera de cuadro? Hay una de las cosas importantes, ahorita estaba dando nada más la primera vuelta, es que analizar no en el contexto de Francia como una circunstancia en cuanto a esta elección, sino el contexto de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Sabemos que obviamente Hollande es un partido de izquierda, de socialista, pero independientemente de esas circunstancias tenemos que observar, analizar cuáles serían los manejos económicos y de reestructuración, porque dentro de las circunstancias difíciles que está pasando la Comunidad Económica Europea, ¿cuál es la principal?
Obviamente que la descoordinación en cuanto a la situación problemática de Grecia, de España, de Portugal y de Italia podrían romper totalmente y hacer que se caiga ya no en una inercia, sino en una situación de fondo verdaderamente problemática. Tendríamos que observar si en el caso de llegar a Hollande a la presidencia, cuáles van a ser sus políticas económicas y de estructura. Otra de las cosas importantes es que Angela Merkel, que es una de las que está comandando y primer ministra obviamente alemana, comentaba fundamentalmente que toda esta serie de cambios y de estructuras, como sucedió en su momento con Grecia, con España, y toda la situación de préstamos, era para salvaguardar las circunstancias en Europa. Hace pocos días tuve la posibilidad de estar en un evento en economía y escuchaba a un asesor español diciendo de que si en los años 70 nosotros teníamos problemas económicos y no había dinero, en España ahorita está la situación difícil. Obviamente esta situación se ha contaminado a tal grado que vamos a tener que observar que independientemente de sus políticas sociales, cuáles son lo que propone Hollande en caso de quedar en factor ya no de Francia como nación, sino de la Comunidad Económica Europea. Porque al momento de que siga habiendo recesión y problemas fuertes, va a golpear a todo el mundo, no nada más a la Comunidad Económica Europea. Hay que tomar en consideración que esto sería un boomerang. Y si ese boomerang afecta, necesariamente no va a ser a todos los europeos, es a América y a Asia. Y en la otra parte de las circunstancias, si esto llegara a darse, podría tomar en cierta perspectiva una ventaja el grupo de los países asiáticos al aprovechar la circunstancia de lo que está sucediendo y nosotros en América Latina tomar las herramientas necesarias para poder prever cualquier circunstancia al futuro. Sí, también es de validez seguir de cerca esta segunda vuelta y las propuestas que en un momento dado se vayan dando en factor de lo que van a opinar los diversos personas que están en el comando de la Comunidad Económica Europea. Yo creo que el planteamiento a mí me parece bastante fuerte, porque el hecho de que Sarkozy haya caído prácticamente en un segundo lugar, y sobre todo que Hollande como socialista, yo lo llamaría socialista de ultraizquierda, porque él está haciendo una propuesta que me parece muy conveniente, por decirlo de una manera, pero creo que tu pensamiento es contradictorio al decir que en un momento determinado la propuesta de Hollande es que si él gana la presidencia le va a aumentar a los obreros de una determinada cantidad sobre el sueldo que ellos están ganando en estos momentos, lo que nosotros llamamos en México el mínimo. Pero a mí me parece interesante, Carlos, que tú lo comentes, porque ¿qué pasa? Va a crear una crisis frente a Merkel, porque ya parte de uno de los documentos nos está diciendo que si llega a Hollande y llega a cambiar la estructura de lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional con la señora Merkel, pues va a haber problemas. ¿Tú qué opinas de eso, Carlos? Bueno, aquí estaba leyendo precisamente en un encabezado que es necesario verificar análisis más profundos, una propuesta de subirles sí, a los trabajadores una parte porcentual del sueldo. Lo que ahorita está sucediendo es que más bien por la crisis que se está viviendo en Europa se van a tener que hacer amarres y reestructuras fuertes hasta de recortes, porque en el momento cuando hay productividad, hay ingresos, hay una circunstancia por la cual se puede solventar los gastos cuando hay algo que te apoye, que haya una situación de base económicamente financiera, se pueden hacer ese tipo de situaciones. Cuando no, hay que hacer cambios y reestructuras, implementar situaciones de competitividad, abrir aperturas. Obviamente es un poquito lo que se vivió aquí en los 70 y en América Latina igual. El cambio de dar más cuando no se tiene de dónde se va a sacar, es la pregunta. Si no hay fondos de dónde sacar o de invertir. Obviamente por esa parte, hace unos meses, en este reciente año, cuando se le dio el préstamo a Grecia, es porque Grecia estaba quebrada en todos los aspectos. No había dinero para nada.
¿sí? Obviamente que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Común Europeo tuvieron que solventar esa situación, que hasta inclusive a instancias del Fondo Monetario Internacional, en el resguardo económico, una de las cosas que se oponía ya al Fondo Monetario es seguir apoyando al Común Europeo, porque obviamente es una circunstancia de su propio bloque. El poder solventar dinero por parte de estas instancias mundiales no necesariamente sea válido, porque aún a pesar de lo que está viviendo Europa, tendrían que arreglarse entre ellos mismos. Aquí la validez importante es que cuando... El ejemplo es muy sencillo, tan simple. Vamos a ponerlo desde una situación familiar. Cuando uno tiene un ingreso determinado en la familia, y en el caso dado, vamos a decirlo así, el padre o el jefe o la jefa de familia queda sin empleo, los gastos se tienen que hacer restrictivos. Y si en un momento dado en una economía no se tiene presupuesto o dificultades, se sigue invirtiendo o gastando de más, va a llegar un momento en que se va a quedar uno en la quiebra. Por eso una de las cosas importantes que nombraba precisamente el presidente Juan Manuel Santos, y en el caso de las circunstancias de su antecesor Álvaro Uribe, una empresa, lo más importante es el Estado. Y un Estado debe de tener finanzas sanas, tiene que tener recaudación fiscal, tiene que tener unas circunstancias saludables en las finanzas para poder dar bienes a la sociedad. Aquí nombro algo que es bien importante y que me gustaría leerlos a ustedes. Esto es en referencia a América Latina. Los gobiernos de América Latina deben de acelerar las reformas para aumentar la productividad, ya que sin productividad no podemos dar bienes de otro tipo de circunstancias. Esto va a permitir la mejora de la infraestructura, ampliar el acceso al crédito por parte del empresariado. Se deben tomar los recaudos para promover una mayor y más eficiente inversión en materia de educación, de ciencia, de tecnología, que son la base de la eficiencia. También la misma región como tal debe de aprovechar esta oportunidad para que de una vez por todas iniciar el proceso de inserción en la economía mundial, como exportadoras competitivas y diversificadas, y no nada más en infraestructura interna. Esto que nombro es bien importante, porque en Europa ahorita no se pueden dar ese lujo. Lo que posiblemente está proponiendo LAN hay que tomarlo con mucho cuidado, porque en momento dado no es Francia, es toda la comunidad económica europea, y la comunidad económica europea está viviendo una situación de crisis muy fuerte, donde la política debe ser de cuestiones de restrictividad. Bueno, yo creo que el hecho de los planteamientos que estás haciendo en estos momentos, Carlos, a mí me llama mucho la atención, porque la estructura que se está dando en estos momentos, pues es precisa, no sé, quizá mi comentario vaya a ser un poco dispar, pero me parece interesante. ¿Crees tú que sea una competencia entre el dólar y el euro, y el dólar esté ganando sobre el euro, o se estén dejando llevar porque el Fondo Monetario Internacional, a través de Barack Obama, esté permitiendo en esta estructura desde que él llega al poder esta pugna, sobre todo porque sabemos que China tiene una reserva de más de 7,000 billones de dólares, y que evidentemente pues Barack Obama, a través de una reestructuración entre Merkel y Sarkozy con el Fondo Monetario Internacional, esté tratando de resolver la gran problemática que tiene los Estados Unidos, ya que tú lo mencionaste hace un momento. ¿Qué piensas de ello? ¿Es una realidad lo que está sucediendo, una pugna entre el dólar y el euro, Carlos? Aquí hay otra parte importante, que es un fenómeno dentro de los factores económicos, que es el factor moneda, peso como tal, o el valor adquisitivo. Y en este caso estaríamos nombrando nada más el aspecto del dólar y el euro. En el caso de la circunstancia de la Comunidad Económica Europea, sí estarían marcando una problemática con su propia moneda. Hasta se estaba nombrando el hecho de regresar a la moneda anterior que tenían sus propios países para romper esa competitividad con el dólar. Pero hay que tomar en cuenta la moneda china, que es el yuan. El yuan se ha sobrevaluado, y en este caso es el tercer competidor en este aspecto, ya que dejando de un momento al lado el aspecto relacionado con la competitividad asiática.
El yuan se ha sobrevalorado y las políticas económicas asiáticas, en el caso de China, no han permitido que las reformas estructurales se empaten con el dólar norteamericano, lo que implementaría una circunstancia que si las políticas que ahora, a raíz de que en caso Hollande lleguen a la presidencia, se modifiquen, porque obviamente el peso en cuanto a la competitividad global del euro es muy importante. Por eso también aquí entraría otro aspecto fundamental. ¿Qué sucedería si en caso dado las políticas restrictivas o las políticas que tomen Hollande afecten al euro? Si el euro es afectado, entonces el que tendría que modificar esa situación, esa balanza, es el yuan en China, ¿sí? Que son otros factores ya más amplios de platicar y de desarrollar, porque no nada más es la determinante del dólar. Y eso comandaría cómo estaría la moneda en factor de otros aspectos, cómo es competitividad, productividad, en factor de las relaciones que ahorita se vayan a dar en estas fechas en el factor del común europeo. Sí, yo creo que hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque precisamente, amigos, este hecho de comentar hoy el proyecto de la economía del mundo, pues a todos nos sirve, y no importa dónde estemos. Yo creo que los comentarios al ser invitado Carlos, pues me permite él como analista económico darlos cuenta de lo que está sucediendo a través de lo que hemos comentado todos los días, los proyectos de los periódicos donde nos dan una información. A mí me parece que si la economía desarrollada por parte de algunos países, y me atrevo a decirlo, yo quisiera pensar que el señor Calderón, como directivo ejecutivo de este país, nos ha salvado a través de lo que pasó en Italia, lo que pasó en Grecia, lo que está pasando en España, porque él obedeció el Fondo Monetario Internacional al haber despedido a los 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, porque evidentemente no fue algo que se le ocurriera inventar al señor Calderón, sino simple y sencillamente no se ha permitido las reformas estructurales en el país, tú lo sabes muy bien, no se ha permitido la reforma laboral, porque aquí tenemos una diferencia de lo que acontece en otras partes del mundo, y me atrevo a decirlo y a comentarlo, porque el grupo de ministros del presidente Rajoy son los que determinan el cambio y los ajustes. Ellos en sesión de ministros toman la decisión, pero no lo mandan al Congreso de los Diputados, no lo mandan con los senadores, sino ellos toman la decisión de hacer el ajuste presupuestal. En cambio, en México, cualquier elemento que se dé, se es directamente primero, si el presidente quiere hacer algún cambio o algún ajuste, va directamente primero al legislativo, a la Cámara de Diputados. Al tomarse la resolución, es discutido, es analizado, inmediatamente al término de ello se manda a la Cámara de Senadores. Entonces, tanto en España como en México son diferentes las acciones, pero voy a lo siguiente. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Tú consideras que el señor Calderón ha hecho los ajustes adecuados o le ha faltado todavía más para entrar a la reforma laboral, a los cambios que se están dando, por ejemplo, con información del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué piensas tú de ello, Carlos? Aquí hay una parte importante en ese factor determinante. Obviamente que una de las cosas que se han implementado han sido cambios para beneficio de México, es la democracia. La democracia a partir del año 97 surge a raíz de que Ernesto Zedillo ya se queda sin un Senado, una Cámara de Diputados total. Eso ya no le permite implementar otra serie de cambios, de reformas estructurales que han funcionado y está comprobado en varias partes del mundo. El mismo Brasil es un caso de éxito, la misma Colombia, el mismo Perú, estoy hablando de América Latina. Aquí en el caso de México, esta misma democracia que yo podría determinar que está todavía en crecimiento, en desarrollo, no ha permitido llegar a acuerdos fundamentales en esa situación. Yo platicaba contigo precisamente de que es fundamental el llevar a cabo no nada más las reformas en la cuestión estructural laboral, se necesita en la situación financiera, se necesita en la cuestión fiscal, se necesita en la situación de trabajo, en la petrolera energética. Yo creo que es para llegar a una modernidad y una competitividad adecuada con los monstruos del mundo. O sea, ahorita yo hablaba de que hay 3 bloques fundamentales, ya no son países. Está el Mercosur europeo, está el grupo asiático y está el grupo de México. Platicaba así mismo que en el momento dado una de las cosas importantes que se han hecho en los últimos 2 gobiernos
gobiernos panistas y en parte en el último gobierno priista, fueron estas primeras reformas de índole, sí de capitalismo, pero con una situación de tipo social. Obviamente que la política ha sido un poco el destensor, o más bien el que no ha permitido llegar a fondo a hacer esos cambios. Estas reformas estructurales mínimo deberían de haberse hecho ya hace más de 2 sexenios. El primer incentivo, cambio interesante, lo hizo Salinas de Gortari, al aperturar después del gasto hizo Miguel de la Madrid el Tratado de Libre Comercio. A la actualidad, México ya cuenta con 21 tratados de libre comercio a nivel internacional, que eso nos permite una ventana muy oportuna de inversiones hacia la nación. Ahorita lo que se necesita destapar es el mercado interno, y ese mercado interno de las bases son las reformas estructurales. Veámoslo en Brasil. En Brasil, ¿quién inició todos esos cambios? Enrique Cardoso, de derecha. Obviamente los continuó Lula da Silva muy atinadamente, ¿sí? Y que fueron conformando que a la actualidad Brasil sea la potencia hegemónica de América Latina en muchos foros. El mismo México ha perdido competitividad. Sí necesitamos que nuestros políticos, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados, lleguen a acuerdos por el bien de nuestra propia nación. Yo quisiera hacerte una pregunta, Carlos. Estamos ya casi a punto de terminar, amigos. Pero a mí me parece muy interesante. Hemos de invitar a Carlos el próximo viernes, si ustedes quieren seguir esta sesión, porque estamos entrando a un nivel de política no solamente nacional, sino internacional en la economía. Carlos, yo quisiera preguntarte algo que me parece muy importante. Todos tenemos tendencias, que si eres panista, que si eres priista, que si eres perredista, y hoy estamos viendo el enfoque de lo que se está manejando a través de estas campañas hacia la presidencia. He escuchado los más diversos comentarios a través de radio y televisión, pero la verdad es que estamos desconcertados a pesar de que tenemos muchos años haciendo análisis de lo que acontece en este país. Pero en estos momentos, si tú has escuchado a algunos de los personajes, no quiero saber qué partido es el que estás afiliado o es tu tendencia. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál de estos candidatos, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, la señora Vázquez Mota o el señor Cuadri, tú qué piensas de estos 4 personajes? ¿Cuál es el que tiene un enfoque hacia un cambio de la economía? Pues no necesariamente. Yo pienso que más que cambio en la economía sería implementar las cosas que ya se han venido realizando durante los últimos 25 años. Yo no puedo definir a fondo todas las políticas de cada uno de los candidatos. Cada uno tiene aciertos, cada uno tiene errores. Yo lo que percibo de esta circunstancia, quien llega a quedar en la presidencia debe de continuar una línea de crecimiento, y como lo nombraba anteriormente, antes de esta situación, lo que ahorita se debe destacar es el mercado interno de nuestra nación, ¿sí? La macroeconomía está en un nivel óptimo. Nuestra economía, a pesar de las circunstancias que está viviendo la nación, el mundo entero, está positiva. Yo pienso que quien quede en la presidencia, el fundamento económico hacendario, debe seguir las políticas que se han seguido en los 20 años anteriormente. Yo una de las cosas que también veo que para que esas reformas estructurales se lleven a cabo, va a haber posibilidad de dar más en el sentido de que se libre, la competencia trae un factor económico muy loable, permite que haya mejores servicios, que bajen los precios, el costo, que la vida se haga mucho mejor para las personas. Y eso es una combinación. Yo no voy a hablar si de izquierdas o de derechas, sino de efectos prácticos, pragmáticos. Sí, yo tal vez diría una socialdemocracia con un mercado libre, o como lo decía Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, vamos a implementar una tercera vía, lo más posible de mercado y lo necesario de Estado. Y así lo implementó en su momento Felipe González en España, del Partido Socialista, así lo implementó Lula da Silva en Brasil, así lo han implementado presidentes como Álvaro Uribe o Juan Manuel Santos en Colombia, ¿sí? Aquí el caso es llegar a que la economía no se afecte y que en el momento se lleguen a dar las reformas necesarias para la nación. Yo te invito, Carlos, el próximo viernes, amigos, no se pierdan ustedes el programa Tertulia Nocturna, porque le voy a pedir a Carlos que nos prepare algo muy importante, que son estos elementos. ¿Qué son las reformas estructurales? Porque es algo que desconocemos, porque a pesar de que leemos los periódicos, no nos dan esta información. Hay un elemento muy importante, vamos a tratar temas
muy interesantes, amigos, porque ustedes saben que vino la expropiación petrolera en Argentina y hay un problema del manejo entre España y Argentina que evidentemente México tiene por ahí un tanto por ciento acerca de Repsol. Y para nosotros sería muy interesante que una persona que maneja los elementos de la economía del mundo pues nos explique esta gran problemática que se está dando. Para finalizar, ¿cuántos minutos nos quedan todavía por ahí, Pablo? Nos quedan 5 minutos. Yo quisiera preguntarte algo que está en referencia a la gran problemática que se está dando en Europa. ¿Qué está pasando con los migrantes en Europa, Carlos? Que en un momento determinado tú me comentabas hace unos días que hay una problemática muy fuerte del grupo africano que está yendo a Europa, que tienen problemas ya en Inglaterra, que tienen problemas en España, que tienen problemas en Grecia, en Italia. ¿Qué pasa con esto? ¿Nos podrías explicar un poco sobre los grupos migrantes? No solamente el grupo africano, sino del grupo de todos los continentes que están yendo hacia una mejor búsqueda de una economía para solventar los problemas de la economía familiar. Pues son varios los factores, obviamente que también es otra la situación interesante que sucedió en Europa ya no de reciente situación, sino de varios años atrás. Tengo contactos con varios buenos amigos en varias partes de Europa, Italia y España, y ellos me han comentado no nada más por las noticias, sino que la inmigración que ha venido de África, de América Latina, de la misma Asia, pero específicamente de ciertos grupos de África, ha provocado, pues obviamente la pérdida de empleo, la pérdida de oportunidades de los lugareños. Y yo creo que cualquier país obviamente va a poner ciertas normas o estructuras porque su economía se ve afectada. Específicamente te comentaba, Carlos, que mi grupo, digo que es muy respetable las cuestiones religiosas, espirituales, también ha provocado divergencias en medios como en Francia, como en España, que en un momento dado van en contraposición tal vez a las creencias de esos lugares. Toda esa circunstancia provocada fundamentalmente, y ustedes lo saben, por la primavera árabe ocurrida el año pasado, de donde se despertaron precisamente la independencia de diferentes países, y que en el momento muchas de esas personas al ver independencia han ido en grupos o en masas a todos esos países, fundamentalmente de la península del Mediterráneo. Pero aquí es un análisis también muy profundo que tendríamos que llevar a cabo, porque son tanto cuestiones económicas, de oportunidades, cultural, religiosas, y que se está viendo afectado fuertemente la Europa como tal, y que está poniendo barreras como en su momento Estados Unidos puso la inmigración, y que desde hace tiempo se ha visto esa situación de los de América Latina hacia el norte. Ahorita está pasando eso en Europa con gente que viene de África, ¿no? Yo creo que, amigos, lo que Carlos nos ha implementado en estos momentos, así brevemente, porque lo vamos a tratar el próximo viernes, debido que Alternativa México pues es la presentación de proyectos y cómo resolver estos problemas que se tienen. Carlos nos ha dado una apertura para hacer un análisis de lo que sucede en la economía de México. Carlos nos acaba de dar pues un elemento muy importante. México tiene una posición ya a nivel internacional. Yo no me atrevería a decir que México está dentro de los países del primer mundo, pero sí se está acercando porque el desarrollo de una economía, los grandes empresarios, pero también tenemos otra problemática en el norte. Sabemos que precisamente este combate que ha hecho el señor Calderón a través de combatir la narcoviolencia, que pues es una herencia que hemos recibido porque nosotros sabemos que el paso de cierto tipo de materiales va directamente a Estados Unidos. Ahora resulta, de acuerdo a lo que nos dice el periódico Excelsior el día de hoy, que pues México ya le presta dinero al Fondo Monetario Internacional. Espero que el Fondo Monetario Internacional en algún momento le reintegre ese dinero a México, porque son cerca de 10,000 millones de dólares, que serían pues cerca de 120,000 millones, que ya lo habíamos leído en otro momento, que eran 140,000 millones de pesos que se le prestaba al Fondo Monetario Internacional. Pues Carlos, yo quisiera de hecho agradecerte esta participación, quiero invitarte para el próximo viernes. Recuerden ustedes, tenemos tertulia nocturna los viernes de 8 a 9 de la noche, espero que esté con nosotros nuestro amigo Héctor Peña para hacer comentarios y que Carlos nos platique de un elemento muy importante, y sobre todo ustedes amigos que están allá del otro lado del universo,
que Carlos nos hable este gran problema que se presentó entre Argentina y España, o España y Argentina, porque el hecho de la nacionalización de Repsol pues es un elemento muy importante, ya que vino precisamente al G20, vino aquí el presidente Rajoy y hubo muchos comentarios por muchos presidentes en América Latina. Desgraciadamente faltó Raúl Castro, faltó el presidente Hugo Chávez para que se diera la respuesta de lo que está sucediendo. Es más, los documentos son muy atrevidos ahora porque nos están diciendo que probablemente ya estas reuniones que se están teniendo de América Latina, como tú lo mencionaste, pues vayan a desaparecer porque es necesario hacer un reajuste a través de los manejos de la economía a nivel internacional. Carlos, te agradezco mucho tu presencia, le agradezco mucho a nuestro técnico Pablo Sandoval, que nos haya apoyado con los elementos técnicos para ver en los momentos que se hablaba los temas a nivel nacional e internacional. Y a ustedes, amigos, les damos las gracias. Solamente podemos decir buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven. Carlos, nuevamente tu agradecimiento, una última palabra. Pues no, pues muchas gracias a ustedes, al público televidente y que nos está escuchando en alguna parte del país o del mundo, y con todo gusto estaré con ustedes el viernes y todo lo que quieran saber, adelante. Muchas gracias, buenas noches, buenos días.